darles la bienvenida a esta quinta sesión de la Red Cochrane Iberoamericana que hemos titulado La educación en el ecosistema de la evidencia, aprendiendo de las experiencias. Mi nombre es Gerard Urrutia, pertenezco aquí al Centro Cochrane Iberoamericano y juntamente conmigo, moderando sobre todo los tiempos de discusión que sucederán a las distintas presentaciones, estará también Agustín Chiapponi de Cochrane Argentina, a quien aprovecho para felicitar en nombre de toda la red por su reciente reelección en el Cochrane Council, representando a los autores Cochrane y deseándole la mejor de las suertes en esta importante función. Muchas gracias, Gerard. Este será el programa global que vamos a ver. Os pediría que pongáis mute para que no haya eco. Vamos a tener en primer lugar una presentación larga a que hemos encargado al doctor Gonzalo Sandoval Carrión, a quien ahora presentaré, y luego vendrán 4 sesiones más cortas centradas en experiencias, y lo que voy a proponer es alterar el orden para reajustarnos al horario, trasladando la primera, que es un vídeo que nos facilita Cochrane Central, Darío Sambuñac. La vamos propondría dejarla para el final para no alterar el orden, el calendario, el horario que estaba previsto. Antes que nada, y antes de presentar al primer ponente, comentar que las actividades de formación y de capacitación forman parte de las actividades centrales que llevan o llevamos a cabo de forma habitual una mayoría, si no todos, los centros Cochrane de la red, muchos de ellos insertados o directamente vinculados a instituciones académicas. Y dentro de estas actividades formativas, algunas están orientadas en un sentido amplio a promover y a enseñar las habilidades que se requieren para la práctica de la medicina basada en la evidencia o sus variantes aplicadas a otras disciplinas de las ciencias de la salud. Estas actividades, que no son propiamente Cochrane, no obstante, permiten promover el interés en las revisiones sistemáticas, a la vez que nos permiten también abordar las habilidades y las destrezas básicas que son necesarias también para la realización de revisiones. En otras palabras, toda esta actividad en torno a la medicina basada en la evidencia que muchos desarrollamos contribuyen a crear el clima óptimo para que las revisiones sistemáticas se conozcan, se realicen y o se utilicen de una manera adecuada, que es el fin que perseguimos. Por otro lado, están otro tipo de actividades que sí son estrictamente Cochrane y son aquellas que van dirigidas a la capacitación de los autores para que conozcan cómo diseñar y después ejecutar un protocolo de revisión sistemática. Dicho sea de paso, cada vez con unos estándares más complejos y exigentes. Y en este sentido, las necesidades de formación de autores Cochrane se han ido multiplicando y complejizando, haciendo necesario desarrollar nuevos materiales, nuevas estrategias pedagógicas y nuevas dinámicas que permitan incrementar la eficiencia de los esfuerzos que invertimos en capacitación. Y es por todo ello que conocer los recursos que están disponibles, estrategias pedagógicas y las dinámicas de trabajo que puedan hacer más efectivos nuestros esfuerzos de formación y de capacitación es de gran interés para toda la red. Y es por ello que hemos invitado en esta sesión a varios ponentes que nos pueden aportar su valioso conocimiento y sobre todo experiencias que ellos han llevado a cabo. Es una muy pequeña muestra probablemente de un número seguramente mucho más numeroso de experiencias que se podrían haber compartido, pero que por limitaciones de espacio pues hemos tenido que restringir. Así que seguramente, bueno, me perdonarán los muchos que seguramente estarán hoy conectados y que tendrían mucho que compartir y que comunicar y que probablemente o esperemos que en otras sesiones o por otros medios podamos compartir todas estas experiencias que nos puedan enriquecer. En primer lugar, quiero presentar, por tanto, al doctor Gonzalo Sandoval Carrión. Como experto en formación, él es director de desarrollo académico
en la universidad, en la UTE, la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito, la sede de Cochrane, Ecuador, quien nos va a impartir esta primera exposición larga, digamos, que hemos titulado Medicina basada en la evidencia y aprendizaje basado en problemas, generación y aprendizaje del conocimiento. Sin más, le cedo la palabra al doctor Sandoval. Adelante. Muchas gracias, Gerard. Quiero iniciar presentando mi agradecimiento a la Red Cochrane Iberoamericana por esta invitación para participar en esta quinta sesión, cuya temática general es de educación en el ecosistema de evidencias, aprendiendo de las experiencias. Primero me presento un poco, soy Gonzalo Sandoval, soy médico con especialidad en gastroenterología pediátrica. Desempeño funciones administrativas en la Universidad UTE de Quito, pero mantengo dos espacios de docencia que son muy queridos por mí. Imparto justamente aprendizaje basado en problemas a los estudiantes de primer nivel de medicina, es decir, son chicos que ingresan a la universidad y enfrentan nuevos paradigmas educativos. Ahí es donde yo trabajo con ellos para insertarles poco a poco en esta nueva modalidad de educación. Y también tengo otro espacio que también me gusta mucho, que es gestionar y también participar directamente en la capacitación de los docentes de toda la universidad, todas las facultades. Voy a compartir con ustedes unos pocos puntos de vista que me han ido naciendo a lo largo de mi convivencia de 23 años, ya va a ser casi un cuarto de siglo con el ABP, con el aprendizaje basado en problemas. Metodología que debo confesar me sedujo desde el principio, me enamoré del ABP y por ello ha sido mi compañera en este camino de innovación educativa. Voy a compartir la presentación para iniciar. Muy bien. Al inicio de esta presentación, voy a crear un pequeño marco referencial brevísimo por necesidad y por tanto probablemente incompleto, de lo que me disculpo desde ya, sobre el desarrollo de la instrucción y la educación humana a lo largo de los tiempos. A continuación, dejaré caer a manera más de inquietud que de información algunas ideas que me han ido naciendo justamente en este periodo prolongado de compartir con el ABP. Ideas que espero que se conviertan en inquietudes sobre las cuales podamos dialogar más adelante o posteriormente en espacios digitales de interacción. Desde que los primeros seres humanos, Sapiens y Neanderthalensis, comenzaron a poblar la Tierra, al inicio como cazadores nómadas y más adelante ya en asentamientos humanos convertidos en agricultores, en ganaderos, en adiestradores de mascotas, la transmisión de lo que podríamos llamar instrucciones para la vida, entre comillas, desde los mayores, proveniendo de los mayores hacia los más jóvenes, constituyó un elemento fundamental para la supervivencia de las comunidades y de sus individuos. Formas primitivas del lenguaje fueron el instrumento para esta educación primitiva. Esta tradición, inicialmente gestual, posteriormente oral, se amplía con el descubrimiento de la escritura cuneiforme sumeria, que genera una comunicación más amplia y sobre todo permanente, pero despersonalizada. Y crea un vehículo que se va transformando con el transcurso del tiempo para miles de años después aportar su contingente en el desarrollo de las ciencias. La humanidad continúa su crecimiento y desarrollo y, a riesgo de omitir algún hito que se me pase, voy a dar un salto hasta etapas más recientes, cuando el tiempo ya se organiza en siglos. Aparecen las primeras instituciones educativas, universidades entre ellas, y esta forma de educación
basada en la transmisión vertical del conocimiento, que es la enseñanza, queda establecida como el paradigma educativo imperante en el siglo XVIII y XIX. Paradigma que prioriza el bien común por sobre el beneficio individual de quienes así se educan. Esta concepción de una educación que estandariza la formación y prescinde de las diferencias individuales muestra su lado crítico tras el descubrimiento de la máquina de vapor y el inicio de la revolución industrial, cuando la educación se orienta a proveer de operarios a las nacientes fábricas e industrias. Para ello, responde a los requerimientos que éstas le plantean. Necesitan individuos con formación similar que les permita incluirse como cumplidores de las mismas funciones, es decir, un conductismo, en la gran maquinaria. Se consagra de esta manera la filosofía conductista en la educación. Miles de años después, una educación más elaborada continúa aportando positivamente al desarrollo de las sociedades, pero le ha costado mucho llegar a enfocarse en el desarrollo del individuo. A principios del siglo XX, esta situación empieza a cambiar. La primera propuesta, como les había mencionado, parte de John Dewey, que con su nueva escuela plantea que la educación está orientada a la formación de un ser humano, que el estudiante es el sujeto, la finalidad de que exista educación, que sin él no hay educación y que por tanto la educación tiene que orientarse a responder a los intereses propios de cada estudiante, desarrollar sus fortalezas diversas y permitirle alcanzar el éxito en sus propios propósitos. Sin embargo, esta corriente, esta propuesta que encuentra algunos ecos, se desarrolla lentamente a lo largo, sobre todo, de la primera parte del siglo XX. Sin embargo, en la segunda mitad cobra un mayor impulso, ¿no? Y como les indicaba, ya no se trata solamente, ya esta innovación o este cambio ya no apunta solamente a que la educación se programe, se planifique, se estructure, tomando en cuenta los intereses y objetivos del estudiante, del educando, sino que va más allá. Se trata ahora de asignar al estudiante un nuevo rol, un rol activo, un rol participativo, de hacerle responsable de gestionar su propia formación. Y entonces se sientan de esta manera las bases del constructivismo como respuesta al conductismo anterior. Aparecen entonces las primeras metodologías educativas activas, llamadas activas porque el estudiante abandona su rol pasivo y se convierte en actor de su propia formación. Entre ellas, el aprendizaje basado en problemas que surge hacia fines de los años 60 y en la década de los años 70, el aprendizaje basado en proyectos y más recientemente, más o menos coincidiendo con el cambio de siglo, el aula invertida o flipped classroom y la gamificación. El estudiante, una vez convertido en actor principal del acto educativo, adquiere otras habilidades, se vuelve un observador de las situaciones problemáticas que le rodean y se propone resolverlas. Ello le llevará a un proceso riquísimo en su formación. Empezará por identificar sus propias necesidades de aprendizaje, buscará la información necesaria para resolverlas, analizará y procesará los nuevos conocimientos hasta llegar a comprenderlos, no solo aprenderlos, sino comprenderlos, y sobre esta base será capaz de tomar decisiones y resolver todo tipo de situaciones cotidianas. Sin embargo, cuando la educación adquiere este matiz heurístico, requiere de un elemento fundamental, ¿no es cierto? Requiere contar con una información de la mejor calidad posible para que pueda funcionar. La información se convierte en el nuevo poder y así nos adentramos en la era del conocimiento. Pero el manejo de este nuevo recurso no es tarea fácil. El conocimiento crece de manera exponencial, se hace inabarcable en todos los campos de la actividad humana y por otro lado, este conocimiento, esta información está contaminado por información de mala calidad.
Entonces, la educación actual enfrenta varios desafíos. El primero de los cuales, obviamente, es esta infoxicación, ¿no? Término acuñado por Jordi Pardo de la Cochrane hace ya algunos años. Constituye la infoxicación un primer desafío para motivar, para catalizar la innovación educativa que vive el mundo en este inicio del siglo XXI. De hecho, toda innovación surge de la necesidad de superar una crisis. La crisis educativa se caracteriza por tres elementos que yo podría identificar. Primero, la infoxicación, que ya la hemos comentado. Segundo, el que estamos preparando estudiantes para que se conviertan profesionales que van a laborar en un mundo incierto, ¿no? Tomando un poco uno de los principios del pensamiento complejo de Morán y citando un decir que ya es muy conocido, en el sentido de que estamos preparando estudiantes para que en un futuro laboral incierto y armados con información siempre renovada, enfrenten problemas que todavía no los hemos inventado. Pero por otra parte, y como tercer desafío, queremos que los estudiantes, los nuevos profesionales, sean eficientes en esta tarea. Y entonces la educación plantea nuevos objetivos. Ya no se trata de aprender, se trata de adquirir competencias para el desempeño. Se trata de que cuando uno adquiere una profesión, una capacitación, un nivel de educación, ¿no?, se vuelva eficiente en el desempeño que demanda su nivel de trabajo. Bien. Espero no haberles cansado con esta pequeña semblanza histórica y ahora sí vamos a hablar de la ABP y la medicina basada en evidencia. La pregunta más difícil es, ¿qué es el ABP? ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? Es una metodología, obviamente, de manera sucinta, podríamos decir que es una metodología educativa que se implementa, que funciona sobre la base de dos estrategias. Una estrategia es aprender mientras se resuelve un caso, mientras se lo conoce, se lo analiza, se lo estudia, se lo investiga y se lo resuelve. Siguiendo esta estrategia, el objetivo que logramos es aprender, el aprendizaje. Y la otra estrategia es hacer todo esto, todas estas tareas en equipo, en equipos pequeños, en grupos pequeños de estudiantes. Y entonces les empiezo a plantear algunas de las observaciones personales que me han llamado la atención sobre el ABP. Hay dos características que me gustan mucho, me encantan sobre esta metodología. La primera consiste en que al buscar y luego procesar en equipo la información con la que se trabaja la solución de los problemas, los estudiantes realizan verdaderos aprendizajes por descubrimiento. Se vuelven capaces de encontrar y organizar la información de formas novedosas, incluso de deducir procesos que a veces no están escritos en los libros, todo lo cual les genera una enorme satisfacción, una satisfacción que se vuelve inolvidable, ¿no? Un poco como los 15 minutos de fama de los que nos hablaba Andy Warhol. La otra prestación importante del ABP es la que permite la utilización inmediata de lo que los estudiantes están aprendiendo. Ya no hay esa pregunta que quede en el aire de, ¿esto que estoy aprendiendo me va a servir alguna vez para algo? Pues acá en el ABP no sucede eso. Conforme vamos aprendiendo, conforme vamos desarrollando aprendizajes, los vamos aplicando en la solución del caso. Es decir, descubrimos inmediatamente cuál es la aplicación y cómo es la aplicación de estos conocimientos. Esto permite una comprensión mejor de los procesos que van estructurando el pensamiento. Hablemos de medicina clínica, el pensamiento clínico de los futuros médicos, ¿no? Y además fija mejor estos aprendizajes en la memoria de largo alcance. Una pregunta, un enfoque que se le puede dar al ABP es si es que se trata de un modelo para armar. Es decir, si es que el ABP es un conjunto de elementos que tenemos que armarlos en una secuencia determinada para que pueda funcionar. Yo considero que esta es una manera de enfoque que presenta cierto riesgo.
El ABP como proceso aglutina de manera lógica varias actividades que se suceden unas a otras, estructurando progresivamente el pensamiento clínico de los estudiantes. Esto les permite abordar, resolver y en el camino aprender sobre problemas de complejidad creciente. Pero hay que tener siempre presente que el seguimiento de este proceso no debe ser estricto. No puede convertirse en una camisa de fuerza que mate la iniciativa y creatividad de los estudiantes, sino todo lo contrario. Debe considerarse siempre al ABP, y entiendo que todas las metodologías nuevas, como una metodología flexible, al punto que los estudiantes y los docentes puedan en determinado momento ser capaces de cambiar o invertir la secuencia de acuerdo a las características y demandas del caso que se está desarrollando, pero eso sí, a partir de un manejo muy adecuado de la metodología para no caer en anarquía y el desorden. ¿Es el ABP un ingrediente que se pueda combinar con otros dentro de la educación actual? A mí me parece que, o en la pequeña experiencia que he tenido en este aspecto, me ha resultado muy interesante el que se pueda combinar la metodología, las diversas metodologías activas de las que ahora disponemos, logrando una sinergia que aporta beneficios en el aprendizaje. Ay, Iván, que hace frío. En los últimos años, en los últimos 2 años de mi práctica docente, sobre la práctica, la implementación del ABP con los estudiantes, yo he integrado la práctica conjunta del aprendizaje cooperativo, es decir, trabajar en equipos pequeños, lo que me ha rendido un beneficio muy interesante. Me ha permitido trabajar el ABP con grupos de estudiantes más grandes. Con el ABP simple, con el ABP común y corriente, o con el ABP solo, digamos, yo me siento cómodo trabajando hasta con 15 estudiantes. Pero si yo le asocio el aprendizaje cooperativo, puedo trabajar hasta con 32 estudiantes. Y esa es una ventaja no desdeñable, teniendo en cuenta los costos actuales de la educación. Y también lo he asociado un poco más recientemente con el aula invertida y Flipped Classroom. Es decir, hago una combinación de 3 metodologías. Con el aula invertida optimizo el autoaprendizaje en el espacio autónomo de los estudiantes. Y eso me libera tiempo para que en las reuniones grupales, en las reuniones presenciales, se pueda optimizar el ejercitamiento, la práctica, la resolución de dudas, en definitiva la consolidación de los aprendizajes con diversas estrategias, en donde también ya estoy empezando a introducir la gamificación. Obviamente son solo observaciones, pero creo que ahí hay un tema interesante para desarrollar actividades de investigación educativa. Les dejo con esa inquietud. Luego, ya habíamos preguntado si es un modelo para armar, ahora preguntémonos si es un modelo para desarmar, ¿no? Si podemos desensamblar el ABP y usar solamente algunas de sus partes, pues esto también lo hemos experimentado en nuestra facultad. Partiendo del hecho de que no es útil ni igualmente beneficioso implementar una metodología cualquiera que ésta sea en todas las asignaturas de una carrera. Yo creo que otras metodologías pueden ser más útiles de acuerdo a ciertas áreas del saber y por tanto personalmente considero que uno no debe sentirse presionado u obligado a utilizar una sola metodología. Pero entonces, lo que puede hacerse con el ABP es desensamblarlo, desarmarlo, ¿no? Y tomar algunos de los elementos operativos del ABP para incluirlos en otro tipo de actividad académica. Por ejemplo, en una clase magistral, que no hay que desdeñarla, se la puede optimizar, se la puede hacer interactiva, mediante recursos del ABP como son documentar el tema de una clase con el relato de un caso, ¿no? En un ejercicio de storytelling. Se les puede pedir a los estudiantes que elaboren listas de los contenidos que van aprendiendo y que los jerarquicen, que es una práctica común que hacemos con los problemas en el ABP, incluso con las hipótesis en el ABP. Y finalmente,
que vayan desarrollando la habilidad de formular hipótesis. ¿Es el ABP una metodología para desarrollar? Y aquí es donde nosotros encontramos un desafío que nos ha dejado mucha satisfacción. La gran versatilidad de esta metodología nos ha permitido desarrollar algunas variantes en su forma de implementación original, que fue el ABP clínico, descrito por allá por los años 60, 70, en Maastricht, en McMaster, en Beersheba, en Nuevo México. Así nosotros en nuestra universidad hemos adaptado un ABP para el aprendizaje de la morfofunción a partir de un caso normal. Luego algo que resultó mucho más atractivo, el ABP para estudio de la morfofunción, para aprendizaje de la morfofunción a partir de un caso clínico ya resuelto. Esto fue interesante, el ABP 1 a 1 para internado rotativo, en el cual el interno interactúa solamente con su tutor, pero resuelve varios casos reales simultáneamente. Hemos también desarrollado un ABP clínico para odontología, que es diferente al ABP clínico de medicina. Tiene sus particularidades que si les interesa después las podemos comentar. Y también hemos desarrollado ABP para ciertos posgrados de enfermería. ¿Qué aprendizajes? ¿Qué tipo de aprendizaje propone el ABP? Pues fundamentalmente va mucho más allá de la adquisición de información, de conocimientos, ¿no? Lo que propone es un aprendizaje integral por competencias que, como ya lo dijimos unos minutos atrás, le capacita al nuevo profesional para un desempeño excelente, como tal, en el campo profesional. Luego, permite alcanzar un aprendizaje significativo que, más allá de la definición clásica de Ausubel, que vincula los aprendizajes nuevos con los que ya se tiene, me gusta considerar la definición o el concepto de aprendizaje significativo como aquel que se integra al individuo, una vez logrado, se integra al individuo para irlo transformando paulatinamente, de manera casi imperceptible en el día a día y convertirlo en lo que se ha propuesto ser. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes con los que yo trabajo, que este aprendizaje significativo vaya generando y transformándolos en los excelentes médicos que se propusieron ser cuando ingresaron a nuestra facultad. Y luego, algo que ya lo dijimos, el aprendizaje con sentido de utilidad inmediata. Ahora llegamos a un tema que seguramente le viste interés e importancia para este auditorio. ¿Funciona el ABP en la formación de investigadores? ¿Es útil? ¿Es la metodología más adecuada o podría rendir buenos réditos en la formación de investigadores? En mi opinión, sí, pero me parece más adecuado el otro ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Son dos metodologías muy parecidas, comparten muchas características en común. Hasta ahora no se ha establecido cuál fue primero, si el aprendizaje por proyectos se deriva del de problemas o fue al revés. Lo que sí es cierto es que el que primero se conoció y se difundió fue el aprendizaje basado en problemas y que luego, a partir de ahí, el aprendizaje basado en proyectos ha tenido un desarrollo mucho más acelerado, con gran cantidad de investigaciones y publicaciones sobre el tema. ¿Por qué pienso yo que el aprendizaje basado en proyectos iría mejor? Iría mejor en los estudios de cuarto nivel e iría mejor en la formación de investigadores. El hecho es que el aprendizaje basado en problemas prioriza el proceso por sobre el resultado. Y lo que nos interesa cuando hacemos aprendizaje basado en problemas es que los estudiantes aprendan a abordar un tipo de pacientes, a analizar las características de su caso, de sus problemas, los problemas que presenta, a desarrollar criterio clínico a la hora de formular hipótesis, a la hora de estudiarlas, a la hora de tratar de confirmarlas con el apoyo de exámenes complementarios, a la hora de estructurar planes de manejo integral. En este sentido, el acertar en el diagnóstico preciso
tiene una importancia relativa. De hecho, les comento que yo diseñé un caso para uno de los niveles altos de medicina, un caso sobre diarrea crónica, que es un tema complejo dentro de la especialidad y que por tanto solo hasta cierto punto entra dentro de las competencias del estudiante de grado. Es un caso en el que nunca se llega al diagnóstico. El diagnóstico final depende del resultado de la biopsia intestinal y cuando los estudiantes ya cerca de cerrar el caso indagan sobre el resultado de ese examen, yo lo que les digo es, se perdió la muerte. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque han aprendido todo lo que se esperaba que ellos aprendan en su nivel de competencia sobre diarrea crónica. En cambio que en el aprendizaje pasado por proyectos, se otorga igual importancia tanto al proceso de ir desarrollando el proyecto como a la culminación del mismo. Acá sí es importante el resultado, sí es importante el producto, el proyecto elaborado. Esta metodología, de hecho, cierra todo el proceso con la presentación del proyecto terminado, lo cual constituye un verdadero evento. A veces en las universidades se hace semana de presentación de proyectos, ¿no? Entonces, con la invitación de profesores de afuera y todo un evento. En el caso de los investigadores, esto correspondería a la publicación del paper, ¿cierto? En revistas de alto nivel, sin lo cual todo lo actuado en investigación resultaría, pues, francamente inútil. Por todo esto, yo pienso que para formar investigadores, pues, me inclinaría más por el aprendizaje basado en proyectos. Muy bien. ¿Cómo interactúan la medicina basada en evidencia y el ABP? Aquí se da una simbiosis extraordinaria. La medicina basada en evidencia brinda una ayuda fundamental al médico al procesar la información existente, seleccionarla, analizarla y elaborar documentos como revisiones sistemáticas, metaanálisis, guías de práctica clínica, a partir de las cuales emiten recomendaciones con alta evidencia científica. Esto para el profesional ya formado, pero para el estudiante, el aporte de la medicina basada en evidencia le dota de rigurosidad científica a sus aprendizajes, y este es un beneficio muy fundamental. El aprendizaje basado en problemas, por su parte, se convierte en el gran desafiante, ¿no? El que cataliza esta producción de la medicina basada en evidencia. De hecho, el ABP en grado para los estudiantes, en definitiva, es una simulación de práctica clínica. Sabemos que la práctica clínica identifica aspectos no resueltos de manejo que son de interés para la medicina basada en evidencia y que constituyen esos temas que le entregan para que elabore evidencias científicas de alto nivel, sobre las cuales se pueda recomendar, estructurar planes, etc. Ahora bien, ¿comparten elementos en común la medicina basada en evidencia y el ABP? Sí, dos fundamentales, las preguntas y el análisis. Las preguntas son un recurso fundamental en el aprendizaje, como lo son también en la generación de nueva información. Yo considero que una pregunta es una puerta abierta detrás de la cual se abre un camino que vamos a transitar hacia el aprendizaje o hacia la generación de nuevos conocimientos. De ahí la importancia de que los estudiantes, los jóvenes, los profesionales, adquieran la habilidad para formular buenas preguntas. Si la pregunta no es tan buena, la puerta será estrecha y el camino detrás de ella será casi intransitable. Pero si aprendemos a hacer buenas preguntas, entonces estaremos facilitando nuestra formación. Ahora, claro, hay ciertas diferencias entre las preguntas que plantea la medicina basada en evidencia y las que plantea el ABP. Que se pueden sintetizar y para terminar esta presentación de la siguiente manera. En definitiva, todo lo que el estudiante pregunta durante el proceso de aprendizaje basado en problemas tienen esta orientación. ¿Qué necesito hacer con este paciente? ¿Qué necesito hacer para resolver los problemas de este paciente?
Frente a lo cual la medicina basada en evidencia hace otra pregunta que es una especie de respuesta, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Te voy a decir qué es lo mejor que tú puedes hacer para tener mayor eficiencia. Bien, muchas gracias por su atención y espero haberles dejado algunas inquietudes. Si tienen preguntas que podemos resolver ahora mismo o posteriormente, eso ya depende de los coordinadores. Sí, Pero doctor Sandoval. Sí, ¿sí? sí, muchas gracias por la presentación. Una nota de orden a todos por cuestión de la incidencia grave que hemos tenido, que nos ha afectado. Y la próxima sesión que estaba prevista ahora para iniciarse a las 5, por un tema de agenda de los ponentes que no la pueden posponer, nos solicitan de darles paso a ellos porque no pueden retrasarla. Pasamos a la siguiente sesión y en todo caso abriremos un espacio de preguntas después de esta próxima sesión. Sí, como he puesto en el chat una nota, las preguntas para mayor orden deben hacerse utilizando el chat, de manera que si hay inquietudes y preguntas, las pueden ir ya vehiculizando a través del chat y volveremos de nuevo unos minutos con el doctor Sandoval sobre I20 al terminar la próxima sesión, que repito, por una cuestión de orden y de necesidad, estaba previsto que se hiciera a las 5 y no se podía posponer por compromisos de los ponentes. Así que momentáneamente, por tanto, pasamos a la siguiente sesión y repito, las preguntas para el doctor Sandoval, por favor, las pueden ir lanzando ya en el chat y luego de allí seleccionaremos y miraremos de que se contesten el mayor número que sea posible. La siguiente sesión, por tanto, la siguiente presentación a la que daremos paso ahora es, tiene por título, perdón, a ver si tengo activado. Sí. Tiene por título la integración de estudiantes de pregrado en la generación de evidencia, la experiencia de la Universidad de Valparaíso. Como decía en la introducción, era de interés que en esta sesión pudiéramos exponer algunas experiencias exitosas en la promoción y en el enrolamiento en este caso, de profesionales o de estudiantes. En este caso es una experiencia en el pregrado para captar el interés y también la participación en actividades que en última instancia redundan pues en una potenciación de las actividades Cochrane que se desarrollan a nivel local. Y la experiencia de semillero, digamos, que se ha desarrollado en la Universidad de Valparaíso, creemos que es interesante de compartir, de conocer, de que sea conocida en la medida que podamos tomar pues, elementos que puedan ser replicados en nuestros ámbitos más locales. Los ponentes de esta presentación conjuntamente será la doctora Eva Madrid, directora del Centro Cochrane en la Universidad de Valparaíso y desde hace poco también codirectora de Cochrane Chile, y Nicolás Meza, antiguo estudiante, hoy ya egresado de la Escuela de Medicina y ambos miembros del CIESAL, Universidad del Paraíso, Cochrane Chile. Así que les cedo la palabra. Adelante, por favor. Bien, buenos días, buenas tardes para ustedes. Muchas gracias al equipo de la Red Iberoamericana por invitarnos. Para mí es además un tremendo honor presentar con uno de los estudiantes que probablemente representa y simboliza esta tarea de estos últimos años. Yo debo aclarar que más que un detalle técnico o de una estrategia planificada que se haya desarrollado, lo que queremos es compartir con ustedes nuestra experiencia y nuestras vivencias en algo que ha sido un flujo de los últimos 4 años. Nosotros somos el centro más joven que hay de los 5 centros chilenos y que de alguna manera ha sido un círculo que ha ido robusteciéndonos y nos ha permitido crecer a los profesores y crecer a los estudiantes. Ha sido un aprendizaje para todos nosotros.
Voy a partir diciendo que nuestro plan de estudios, la carrera de medicina de pregrado, dura 7 años, donde el plan de estudios incorpora durante el tercer año una asignatura anual que llamaba Metodología de la Investigación, y durante todo el año 4 una asignatura también anual de Medicina basada en evidencia. Adicionalmente, los estudiantes tienen la posibilidad, dentro de este currículum rígido, de hacer 5 electivos, donde nosotros hemos incorporado 2 electivos del mismo equipo de profesores. La carrera de metodología en el tercer año es una asignatura de 3,5 horas a la semana, que tiene clases teóricas, pero los estudiantes en grupos de 2 o de 3 desarrollan un protocolo de investigación durante todo el tercer año, que luego en algunas ocasiones ejecutan durante el año 4, durante la cátedra de medicina basada en evidencia. Entonces se les permite hacer este proyecto de 2 años. Nosotros tenemos ayudantes alumnos, que son estudiantes que ya hicieron la asignatura y se quedan como ayudantes. Tenemos la fortuna que Medicina basada en evidencia es una de las cátedras más solicitadas como ayudantía, y por lo tanto es ese pool de ayudantes finalmente nuestro semillero y nuestra mayor fortaleza, diría. Medicina basada en evidencia, que les digo, se hace durante el cuarto año. El plan de estudios actual se inició en el 2005, y durante los primeros 10 años era llevada como una cátedra teórica por un solo docente, pero en el año 2016 se me encomendó a mí en lo personal hacerme cargo. Yo no sentía las competencias para hacerla de la manera que había sido conducida antes, y por lo tanto convocamos a 4 de nuestros exalumnos que se acercaron y tuvieron la gentileza de incorporarse a la escuela, y empezamos a trabajar con este esquema, ¿cierto?, de varios profesores, que es el que llevamos actualmente. De los 2 electivos que les digo, nosotros generamos un electivo de redacción y escritura médica, que lo empezamos a dictar en el 2018, que captaba el interés de muchos estudiantes y muchos de nuestros propios ayudantes, y lo tuvimos que suspender el año 2020 a raíz de la pandemia. Un segundo electivo que también dictamos nosotros, que es un electivo de medio ambiente, cambio climático y sostenibilidad, que se empezó a dictar este año, que ha sido una experiencia muy bonita, analizando desde la evidencia los efectos del cambio climático sobre la salud, y somos más o menos las mismas personas. Ahora, ¿cómo se involucraron los estudiantes de pregrado en nuestro centro Cochrane y cuáles creemos que son los elementos que más influyeron? Algunos planificados, otros que se han ido generando de una manera virtuosa en el camino. Dejo a Nicolás ahora. Muchas gracias. Yo fui parte de esta ruta, que fue la ruta que de manera orgánica se fue conformando en esta dinámica más bien espontánea que comentaba Eva en un principio, y que tenía como base este plan de estudios que ya estaba contemplado en la malla de nuestra escuela de medicina, pero que poco a poco fue tomando otro cariz que vino de la integración de este equipo de profesores y tutores que mostró anteriormente Eva. Yo entré como estudiante de pregrado a la Escuela de Medicina en la Universidad de Valparaíso el año 2013, y en mi tercer año apenas me integré a las asignaturas que impartían la enseñanza en clínica propiamente tal. En paralelo tuve un ramo llamado Metodología de la Investigación, que fue el que mostró Eva en la malla, en donde se imparten conceptos básicos de bioestadística y todo lo necesario para conformar un protocolo de un estudio primario, básicamente. Eso es un ramo anual que nos va en el instante entregando elementos para, en paralelo a que vamos incorporando todos los conceptos clínicos, también incorporar conceptos de investigación. Y esto conformando equipos de trabajo, con tutores y con ayuda de los ayudantes que estaban en el momento, culminando en un trabajo primario protocolizado con la pretensión de ser publicado en la medida en que se conduzca.
Y posteriormente, en el cuarto año, en el mismo plan de estudio, y que fue justamente el mismo año en el que Eva y equipo asumieron la docencia de esa asignatura, es que yo la cursé también. Y en ese sentido, la formación que se me entregó me motivó el ánimo de los profesores, de los tutores y de los docentes jóvenes que en algún momento fueron estudiantes de la escuela tal como yo lo era en el momento, me motivaron poco a poco a también sumarme al ímpetu de este equipo de querer investigar, de querer perfeccionar la cátedra y poco a poco ir creciendo, y también con la invitación permanente de poco a poco ir integrando a los estudiantes para que siguieran este mismo camino que poco a poco se estaba trazando como tal. Es así como yo, al igual que otras personas, otros estudiantes, nos convertimos en ayudantes, nos fuimos perfeccionando en paralelo junto al grupo de docentes, y empezamos con nuestros proyectos de investigación, concursos, pasantías en otros centros de investigación, asistencia a colegios Cochrane, y poco a poco el tiempo fue transcurriendo y finalmente varios de nosotros nos fuimos titulando, algunos seguimos nuestro camino en la clínica, en la investigación, pero gratamente la mayoría de nosotros también ha querido permanecer en este núcleo, y varios de nosotros también hemos logrado culminar un trabajo docente más formal en la universidad o también investigativo en el CIESAL, que es donde se alberga el Centro Cochrane de la Universidad de Valparaíso. Entonces, luego de este vistazo general, dame la siguiente, Eva, por favor. Vamos a ver cómo fue esta ruta, desde lo que también ha sido la historia del equipo y también la historia desde cuando me integré yo como estudiante, que creo que pertenezco a esa primera generación de ayudantes que se fue integrando al equipo, en definitiva. Entonces, todo comenzó cuando Eva tomó contacto con el equipo de Cochrane Iberoamérica el año 2013 en una visita que hizo ella a Barcelona. Y con el tiempo y a raíz del background que ella estaba formando en medicina basada en la evidencia, es que el año 2016 se le encomendó la tarea de conformar un equipo para la cátedra de medicina basada en la evidencia, que ese fue el mismo año en que yo cursé la asignatura como estudiante de pregrado. En paralelo el equipo se fue perfeccionando, por ejemplo el doctor Cristóbal Loézar, que es uno de los miembros del equipo docente inicial, fue a hacer una pasantía a Cochrane Iberoamérica, y en la medida en que pasó el tiempo y ya terminó y concluyó exitosamente este primer año de la asignatura de medicina basada en la evidencia, en estas líneas punteadas que señalo, ingresó la primera generación de estudiantes que se disponían a ser ayudantes, y en donde yo también estaba. El ánimo fue creciente en todo momento, Eva y equipo en su ánimo de contactar con otros centros y ganar experiencia con aquellos agentes activos que ya tenían tiempo en esto. Tomamos vínculo con Gabriel Ra de Epistemónico y de la Universidad Católica, que nos visitó constantemente en la Universidad del Paraíso, nos impartió talleres, clases que poco a poco nos fueron de alguna manera integrando más en este ecosistema chileno de lo que era la MBE y lo que era los grupos precursores de lo que hoy en día es Cochrane Chile. Y posteriormente todo culminó en que como grupo de ayudantes y grupo de profesores nos animamos a generar nuestro primer proyecto de investigación, y el ánimo fue tal que finalmente todo esto culminó en que nos atrevimos a mandar los resultados de este proyecto como póster al Global Evidence Summit que fue en Cape Town, y fue una experiencia grandiosa. Porque de alguna manera esto nos congregó más como equipo y nos dio la confianza y también nos reafirmó la capacidad y el potencial que teníamos, y por supuesto todo lo que implicaba la integración de más estudiantes y más ayudantes a este semillero. Dame la siguiente, Eva. Bueno, aquí voy a mostrar algunas fotos del proceso. Acá está el profesor Cristóbal Loézar, oftalmólogo, parte del equipo hoy en día, trabajando en uno de los proyectos que teníamos con Epistemónico y que fue el primero en hacer una pasantía en Barcelona, el año 2017. Estas fueron las primeras clases que tuvimos en el 2016 en la asignatura de medicina basada en la evidencia, en donde vemos al doctor Manuel Vargas y al doctor Ignacio Aguilés, que están impartiendo una clase en mi año, en mi asignatura.
de hecho, y varios de los que están en la foto después fueron ayudantes. Esto ya fue a final de año, en donde concluimos el año de asignatura en un asado, y posteriormente durante el verano nosotros estábamos tan animados con los proyectos de investigación, con todos los talleres que se nos ofrecían en el camino y las cosas y las oportunidades que se iban ganando, que incluso en el mismo verano, cuando ya estábamos por entrar a nuestro 5.º año de estudio, aún así nosotros nos reuníamos en la universidad, que estaba incluso cerrada, pero nosotros entrábamos igual con permiso y todo lo demás, y concretábamos nuestras reuniones, y aquí tuvimos una reunión telemática con Gabriel Ray, también se ve en la esquina superior derecha, se ve a Gonzalo Bravo, que es uno de los miembros del equipo de epistemónicos, que él sí fue presencial. Y aquí una foto de la misma instancia en donde estamos con los profesores y algunos ayudantes. Bueno, aquí hay una foto del equipo reunido con el profesor Gerard Urrutia, que fue uno de los primeros profesores visitantes, que también fue un estímulo muy importante para el equipo, para los docentes y los ayudantes, para seguir formándonos en todo lo que concierne a la iniciativa Cochrane y sus distintas misiones. Acá hay unas fotos del primer viaje que emprendimos a Cape Town, otras fotos de los paseos que tuvimos mientras concurrían los días de congreso, y posterior a este ánimo que quedó encendido luego de asistir al primer Global Evidence Summit, entró la segunda generación de ayudantes a la Cátedra de Medicina Basada en la Evidencia, y en paralelo a todo esto se comenzó a conformar Cochrane Chile, y finalmente se concretó con una visita del doctor Xavier Monfil a la Universidad Católica, donde fue la ceremonia de inicio y puntapié inicial de Cochrane Chile. Posteriormente, como les adelantaba ya, se concretó esta visita del profesor Gerard Urrutia. Hola, creo que... Se congeló. ¿Aló? ¿Es Nicolás o soy yo? Es Nicolás. Es Nicolás Eva, creo. A ver. Sí, se le debe haber caído internet, Eva. Bueno, para no atrasar, puedo ir tomando yo mientras Nicolás se reintegra. Bien, durante el año 2017-2018 tuvimos varias visitas, postulamos un proyecto gubernamental para, que fue el mismo que había anteriormente adjudicado María José Martínez en la Universidad de la Frontera en Temuco. Lo postulamos para que el profesor Urrutia fuera profesor visitante de la Universidad de Valparaíso. Esto puede ser 6 meses corridos o 3 periodos. Nosotros hicimos 3 periodos de 2 meses. Ahí volvió. Nicolás, sigue nomás. Sí, bueno, y posteriormente a la venida del doctor Gerard Urrutia pudimos concretar estos cursos de revisiones sistemáticas, los primeros impartidos por el Centro Cochrane asociado a la Universidad de Valparaíso, en donde tuvimos la gracia de contar con la presencia de Juan Franco del Centro Cochrane Argentina, del Instituto Italiano de Buenos Aires, y también la presencia de Gabriel Rada. El ánimo continuó, hicimos un segundo curso Cochrane, y finalmente, al igual como nos atrevimos para el Global Evidence Summit, en esta oportunidad también conformamos un equipo de trabajo con los ayudantes y con los docentes, y llevamos algunos trabajos de investigación al coloquio de Edimburgo, que se llevó a cabo ese año. Bueno, acá les puedo mostrar algunas de las fotos que tenemos de aquel momento en donde nos reuníamos los fines de semana en la casa del doctor Manuel Vargas a tener nuestros talleres y nuestro Journal Club, básicamente de temas que tienen que ver con metodología, con análisis crítico de la evidencia, entre otras cosas. Bueno, estas fotografías de la avenida del doctor Xavier Bofila a la inauguración de Cochrane Chile.
Esta es una de las fotografías que se le tomó al profesor Gerardo Urrutia en su estadía acá en el centro chileno, una de las salidas también que hubo junto al grupo de profesores con Gerard, creo que están en el norte, Eva, ¿no? Sí, sí. En el norte del país, en el Pero Valle de la atacaba Luz. en los geysers del Tatio. Bien, ¿y la siguiente? Estas son fotografías del curso Cochrane, que contamos con una asistencia muy buena de estudiantes, o profesores de otras cátedras, de otras escuelas de medicina, de otros centros también de investigación, y por supuesto también que de los ayudantes que teníamos en el momento. Esta es una foto de la segunda versión del curso, y esta es de la tercera versión del curso, que fue recientemente, pero más que nada es para recalcar el contraste entre la etapa prepandémica y lo postpandémico, que lo tuvimos que llevar a cabo por Zoom en aquella ocasión. Esta fotografía es de la presentación oral de uno de los trabajos que llevamos al coloquio de Edimburgo, en donde el doctor Javier Pérez presentó. Acá estábamos en nuestro stand promocional de lo que iba a ser el siguiente coloquio en Santiago, al año consecutivo al que fue en Edimburgo, y esta fue la invitación al final del congreso, en donde se congregó a todo el público a participar de lo que iba a ser el siguiente congreso. Al día siguiente de culminar el congreso en Edimburgo, nos encaminamos a Barcelona y tuvimos una jornada de presentaciones en donde revisamos críticamente los trabajos que enviamos. Nosotros también conformamos un trabajo grupal ese día en el centro, lo que fue una experiencia muy buena para nosotros en aquel momento, que éramos ayudantes, y que en esas instancias, tanto en Edimburgo como en Barcelona, eran nuestras primeras presentaciones en un contexto más global, más internacional. Posterior a eso, el profesor Javier Pérez Braquiglione se quedó e inició su maestría. Actualmente esa maestría ya está culminada y está cursando su segundo año de doctorado en el mismo centro en Barcelona. Y en paralelo a ese inicio de la maestría de Javier, el profesor Manuel Vargas se quedó a una pasantía. Con esto ya sería el tercer docente, además de Eva, que concretaba pasantías internacionales a propósito de Cochrane. Y luego esto culminó el año 2018, comenzó el año 2019, y en paralelo a la preparación del coloquio como comité organizativo, también comenzamos a preparar nuestros trabajos con los ayudantes, y también se concretó en ese momento la segunda visita del doctor Gerardo Urrutia. Al mismo tiempo entró ya la tercera generación de ayudantes a esta ruta, y dame la siguiente, Eva, por favor. Y bueno, aquí hay algunas fotos de esos momentos. Estas fueron las reuniones que sostuvimos en Barcelona, de presentaciones, una jornada que fue bastante fructífera, y luego el trabajo que tuvimos como equipo de docentes y ayudantes. Esta es una fotografía de los primeros preparativos del comité organizacional para el coloquio de Cochrane Santiago que se iba a llevar a cabo. Y en ese mismo contexto es que recibimos la visita de, por ejemplo, de varios entes, o sea, de varias personas, agentes importantes de Cochrane, y uno fue que se animó a ir a Valparaíso, que fue ayer antes de Cochrane Alemania, en donde también tuvimos una jornada de presentación, y pudimos participar junto a los profesores, nosotros que éramos ayudantes en aquel entonces. Entonces, en este contexto, como le había adelantado, ya habíamos tenido la segunda visita del doctor Gerardo Urrutia, estamos planificando lo que iban a ser los trabajos del coloquio de Santiago, y en ese tiempo, tanto Eva como otros miembros del equipo, e incluso algunos de nosotros como ayudantes y estudiantes de pregrado, fuimos convocados a participar del comité organizacional de lo que iba a ser el coloquio en Santiago. Y yo, junto a Roberto Garnam, otro de los ayudantes que había en ese tiempo, que actualmente también es parte del equipo docente, tal como yo, conformamos como estudiantes en aquel entonces el comité para hacer el primer evento satélite de estudiantes, que se iba a llevar a cabo en Valparaíso, en un evento de un día paralelo, más bien previo al inicio del primer día de coloquio formalmente, pero lamentablemente eso no se pudo llevar a cabo debido a todas las razones que gatillaron la suspensión definitiva del coloquio de Santiago como se había planificado, y tuvo que ser llevado a cabo de manera virtual.
Perdona, Nicolás, deberíamos ajustar al tiempo. Sí, perfecto. Para dar paso a la siguiente. Sí, básicamente luego recibimos la visita de quien era el CEO en aquel entonces, Mark Wilson, a propósito de que se iba a concretar este coloquio. Él aprovechó de ir a Valparaíso, y durante el año 2020, que fue el año consecutivo en el que nos titulamos la primera generación de ayudantes, varios de nosotros pasamos a ser parte del equipo del CIESAL, que es el Centro de Investigación, y parte del equipo docente, algunos de nosotros. Empezamos algunos proyectos en torno a lo que era el COVID-19, de alguna manera también empezamos a aportar en los proyectos de investigación que se conformaron junto a los nuevos ayudantes que ingresaron en esta cuarta generación ya de ayudantes, y empezamos con otras actividades de extensión en nuevos cursos Cochrane, en revistas científicas. Algunos de nosotros hemos integrado la iniciativa de Estudiantes por la Mejor Evidencia, ya como parte del equipo formal de la Universidad de Valparaíso, y en lo que ha transcurrido posteriormente hemos continuado con actividades docentes y proyectos de investigación varias, ya quienes fuimos ayudantes en algún momento, ahora siendo parte del plantel de docentes. Bien, finalmente durante pandemia, que no se podían llevar estas reuniones mensuales, los estudiantes se les solicitó generar una serie metodológica donde un estudiante de pregrado debía ser el primer autor, iba acompañado siempre de 3 o de 4 profesores, y hicieron una serie metodológica de metodología de la investigación, y luego una de MBE, revisiones rápidas, pruebas diagnósticas, diferencia mínima clínicamente importante, gap maps, grade, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía, esta serie son 13 artículos que se publicaron en la revista MedWave, de la cual todavía quedan algunos de valores y preferencias de los pacientes y otros temas. Finalmente, la estrategia, que si bien no fue una estrategia planificada, excepto en algunos, fue que lo que creemos nosotros que más influyó fue la incorporación de ayudantes a los trabajos y algunas prestaciones que el Ministerio de Salud nos pedía menores, donde los estudiantes cumplían algunos objetivos en las etapas de cribado, etc. Los cursos de revisiones sistemáticas, donde los ayudantes siempre fueron participando en las presentaciones mensuales de ellos, el haber recibido personas que son líderes de opinión o que los estudiantes visualizan. De hecho, ese día venía Gordon Guyat, que teníamos a todo el estudiantado loco, y el día que fue el día del estallido y no se pudo. El proyecto que incorporó al doctor Urrutia, que fue muy importante, la publicación de las series metodológicas, que lo hicimos en conjunto con la Universidad Católica y con el Hospital Italiano, ya que, y esto fue muy interesante porque los estudiantes, el tener publicaciones indizadas les otorga puntajes a la hora de la selección de los programas de residencia. Las visitas nuestras, de nuestros profesores y estudiantes al Centro Iberoamericano, la pasantía en otros centros y las presentaciones de los coloquios. Creo que, y finalmente nuestros resultados ha sido la asistencia al Global Evidence Summit de Sudáfrica con 2 estudiantes, luego en Edimburgo con 8 estudios y 12 estudiantes de pregrado, luego 19 trabajos enviados al coloquio de Cochrane Chile, que se hizo virtual, donde participaron 17 estudiantes, y en el de Toronto, que también tuvimos una participación muy importante. Ya hay 2 protocolos de revisiones Cochrane con estudiantes como autores. Otros trabajos de investigación, han salido varios scoping review o un overview importante de embarazo y COVID, la serie metodológica que involucró alrededor de 20 estudiantes, la incorporación de los ayudantes de vuelta al equipo docente en los casos que hemos podido, y lo más importante, que más del 80% de los ayudantes están en las residencias que ellos querían y soñaban, ¿cierto? Pero además con ánimo de seguir integrados al equipo. Bien, eso es. Muchas gracias en nombre de todo nuestro equipo y nuestro centro. Yo espero que compartir esta experiencia pueda estimular, entibiar el corazón y generar, creo, lo más importante para hacer buenos equipos de trabajo, que es ese motor emocional de llegar a trabajar
con el privilegio de estar en un equipo lindo que estimula y que además logra resultados. Muchas gracias. Gracias, Eva. Gracias, Nicolás, por compartir esta experiencia con nosotros. Creo que ha sido muy enriquecedora. Un comentario para Nicolás, que no es ningún atrevimiento enviar sus investigaciones a los coloquios. Ustedes ya han transitado una ruta y es un derecho, y ya casi diría una obligación, que compartan también su experiencia en los futuros coloquios. Voy a pasar ahora a leer las preguntas para el doctor Sandoval, y le diría que las preguntas, tanto para esta presentación que hicieron Eva y Nicolás, como para las siguientes, las dejemos todas para el final, y en la discusión final las contestamos a todas. Pero para no alejarlo tanto a la presentación, vamos con las del doctor Sandoval. La primera es de Gerardo Urrutia, que le pregunta, doctor Sandoval, ¿qué tipo de formación específica se requiere por parte de los docentes? En términos de implementación del ABP, ¿se improvisa o debe aprenderse? ¿Es algo intensivo y demandante? Gracias, gracias por la pregunta. En realidad, nosotros realizamos un trabajo con los docentes que van a ser tutores de ABP, un trabajo complementario con relación a la capacitación que reciben todos los docentes. En cada intersemestre nosotros hacemos cursos de capacitación dirigidos sobre todo a los docentes nuevos, pero si alguno de ellos o un grupo de ellos va a ser tutor de ABP, entonces recibe capacitaciones complementarias que se repiten además sistemáticamente, porque el ABP es una metodología que requiere acompañamiento, observación y mantenimiento. Hay temas complementarios. No solamente se trata de que aprendan a manejar de manera adecuada la técnica de ABP, sino que tienen que aprender a resolver, a diseñar casos. Si no diseñamos un buen caso, por mucho que manejemos bien la metodología, pues se nos va a ir el aprendizaje al suelo. De modo que los tutores de ABP están todo el tiempo recibiendo varios talleres para mantenerlos siempre a punto. Lo mismo pasa para recién empezar a implementar una nueva metodología. Hace muchos años, una universidad de acá del Ecuador, de la ciudad de Cuenca, cuando nosotros publicamos nuestras primeras memorias sobre esta metodología, pidió nuestro asesoramiento como facultad para ellos también utilizar ABP. Entonces trabajamos juntos de ida y vuelta, viajamos a Cuenca, ellos vinieron acá, les capacitamos o nos capacitamos mutuamente, y como resultado final, el ABP clínico que usan en la Universidad de la SUAY, yo diría, y no me da vergüenza decirlo, es mucho mejor que el que hacemos nosotros, hay que reconocerlo. Entonces, esto requiere mucho esfuerzo. Se requiere por lo menos 3 años para implementar una nueva metodología. Y hay que trabajar duro. Pero hay un elemento más. Para hacer ABP tiene que gustarte. Tiene que gustarte la ABP. Muchas gracias, doctor Sandoval. Otra pregunta de Marilina Santero, que ha sido colega mía durante mucho tiempo. Pregunta, ¿se puede hablar de un nuevo modelo de ABP en el contexto de esta presencialidad adaptada, luego de haber pasado por un periodo de docencia remota de emergencia? ¿Cómo se puede transformar la experiencia educativa tanto de profesores como de alumnos? Y agradece por la presentación. Gracias. Sí, una pregunta muy importante en el momento actual. Hemos vivido una contingencia que nos ha presentado grandes desafíos, ¿cierto? El implementar metodologías que ya las conocemos en una modalidad distinta, en modalidad en línea, tenemos que reconocerlo como facultad, como universidad, sin tener mucho desarrollo en modalidad en línea. Entonces, la metodología es la misma. No hay un nuevo ABP, pero lo que sí tuvimos que trabajar mucho es en la capacitación en competencias digitales para los docentes y también para los estudiantes. De todas maneras, debo compartir con ustedes que no es lo mismo, como que algo falta. Como que si tú quieres debatir, argumentar, discutir un caso, la presencialidad se vuelve indispensable. Como que es mejor mirarle a los ojos a la persona con la que estás conversando, debatiendo. Y entonces ese elemento de contacto humano al que vamos a volver en breve, sí que es necesario. Mientras tanto, tuvimos que
aprender a hacer otras cosas. Pero la metodología es la misma. Muy bien, muchas gracias, creo que ha contestado correctamente. Gerard, ¿podrías presentar al siguiente expositor, por favor? Sí, disculpen. A ver, comparto pantalla. Bueno, justamente, a ver si pasa el mouse, que está congelada la imagen. Bueno, justamente el próximo expositor eres tú mismo, Agustín. La experiencia no en el pregrado, sino en el posgrado. No son las únicas experiencias, hay otras, por ejemplo, aquí también en el centro, aunque más focalizado en el programa de doctorado, donde muchos han o habéis venido o estáis cursando vuestro doctorado realizando tesis por compendio de publicaciones, algunas de las cuales son revisiones y algunas de ellas Cochrane, pero nos interesaba mucho también conocer otras experiencias dentro de la red, en este caso dentro del programa de la maestría de efectividad clínica del IEX en Buenos Aires, y le hemos pedido pues a Agustín Chaponi que nos pueda también compartir esa experiencia, cómo desde esa maestría se utiliza la docencia de una maestría para captar colaboradores y potenciar la producción de revisiones y revisiones sistemáticas Cochrane desde esa plataforma. Así que adelante, Agustín. Bueno, muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, como bien dijo Gerard, lo que vamos a hablar es de nuestra experiencia en posgrado, en qué también nos ha ido en impulsar las revisiones sistemáticas en Argentina a través de esta maestría en efectividad clínica, ¿no? Por un lado, decir que el IEX es una institución académica independiente sin fines de lucro, donde hospeda el centro Cochrane al que pertenezco, y cuyas actividades se centran en 3 campos que interactúan entre sí y se complementan: investigación, capacitación y cooperación técnica. Y los objetivos estratégicos son fundamentalmente brindar capacitación en investigación clínica, sanitaria, gestión y evaluación de programas y políticas de salud. ¿Por qué efectividad clínica? ¿Por qué una maestría en efectividad clínica? Bueno, había y sigue habiendo un envejecimiento de la población, enfermedades crónicas, también hay nuevas entidades, hay barreras al acceso a la atención, una mayor demanda de tecnología de alto costo, correlación inadecuada entre los gastos de salud y los indicadores objetivos, una variabilidad inapropiada de la práctica clínica, incertidumbre de los efectos de las intervenciones. Todo esto hacía que fuera necesario encarar un programa. Inicialmente se llamó Programa de Efectividad Clínica, lo que finalmente evolucionó a la maestría en efectividad clínica. Y son 20 años de trayectoria a los que nos seguimos proyectando hacia el futuro. Esto comenzó, esta hoja de ruta, como mostraba la presentación anterior, con la creación del programa en 1999. Esta es la primera camada a la que yo pertenecí. Pueden verme, todavía conservaba bastante pelo en ese momento, pero ¿cómo siguió esto? Por un lado, la creación del Centro Cochrane argentino en el 2000, con Zulma Ortiz. Posteriormente, debido a este semillero de investigadores que se fue generando con el programa de efectividad clínica y los proyectos de investigación que se iban sumando de manera explosiva, fue necesario crear un instituto de investigación, que es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria que les comentaba,
para albergar a todo este grupo que ya iba saliendo, iba egresando de la maestría. Se desarrolló posteriormente un programa intensivo, además de uno semipresencial. Hubo cambios a lo largo en los planes de estudios que se fueron ayornando con el correr del tiempo. Hubo una reacreditación a una comisión de universidades en Argentina. Por supuesto, tengo que marcar como un hito, las fiestas son una parte importante de nuestra red, y a los 20 años, acá ya había perdido bastante el pelo inicial, pero no las mañas. ¿Y cómo estamos proyectando para el futuro? Bueno, estamos pensando también en la posibilidad de la creación de un instituto universitario, se están adecuando los nuevos planes de estudios. Esto abre nuevas posibilidades a titulación de cursos y potencia mucho más las posibilidades de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se pudo dar esto? Bueno, hubo un grupo de médicos fundadores con formación en epidemiología, que habían estado en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y se desarrollaron convenios con la Universidad de Buenos Aires, tanto la Escuela de Salud Pública de Harvard como la Facultad de Medicina. Y así pudimos desarrollar este primer programa de 1999 que evolucionó a la maestría. Esta maestría tiene en este momento 3 orientaciones. Una orientación en investigación clínica y epidemiología, que privilegia la adquisición de habilidades cuantitativas y analíticas para desarrollar sobre todo investigaciones clínicas en servicios de salud. Tiene otra rama u orientación, que es la de evaluación de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas. Aquí promueve la adquisición de recursos que permitan establecer un puente entre la investigación y la toma de decisiones de políticas referidas a incorporación, cobertura, reembolso, diseños de tecnología y programas sanitarios. Es en esta orientación donde se encuentra muy fuerte lo que es síntesis de evidencia y donde las revisiones sistemáticas es una materia core de esta rama de la maestría. Y por otro lado hay una rama que es de gestión clínica y calidad de atención en organizaciones de salud, que, bueno, básicamente se dedica al área de gestión y mejoría continua de la calidad y seguridad del paciente. ¿Cuáles son los componentes fundamentales en la investigación? Introducción al análisis multivariable, regresión lineal, logística, sobrevida, análisis de datos longitudinales, desarrollo de cuestionario. En evaluación de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas, introducción al análisis multivariable. Aquí, revisiones sistemáticas y metaanálisis, modelos de decisión y técnicas avanzadas de modelos de decisión. Y en calidad, introducción también queda al análisis multivariable, calidad de atención y seguridad del paciente, mejoras en procesos, gestión, liderazgo y evaluación y monitoreo de intervenciones en salud. También se están planificando otros módulos como Real World Evidence, modelos multinivel y series de tiempo. A todo esto, como queremos manifestar, es un proceso continuo de mejora, no solamente cuando enseñamos mejora de la calidad, también para nuestra maestría hay un proceso continuo de mejora, donde partimos de los programas, el armado del campus, seguimiento del funcionamiento durante la cursada, encuestas de satisfacción y entrevistas grupales, donde esta investigación cualitativa y cuantitativa nos permite procesarla y reevaluar, hacer un feedback a los docentes, generar nuevos cronogramas y nuevas modalidades. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, que también nos ha impuesto la pandemia en este caso, el desarrollo de clases y actividades del campus, de modo que sea una cursada principalmente virtual. Pasamos de lo principalmente presencial a lo principalmente virtual. Todo esto nos exigió, porque no era simplemente transferir nuestras clases y nuestras modalidades presenciales a la virtual. Necesitó una adaptación
de los tiempos, las clases, todo esto que hablaba el doctor Sandoval de la mirada, la presencia cercana del alumno, la tuvimos que suplir de otras maneras. Hubo que formar tutores que dediquen mayor cantidad de tiempo a la actividad docente a través del campus, que fue nuestro aliado principal, ¿no? Darle un gran peso a esa interacción que no se podía tener en forma presencial, pero sí hacerlo a través del campus virtual. Y de todas maneras, a pesar de las restricciones, pudimos generar algunos encuentros presenciales con los docentes para la discusión, elaboración, integración, simulación y evaluación de la maestría. Entonces, un poco para ir viendo cuáles son las actividades que nosotros hemos desarrollado en síntesis de la evidencia. Bueno, por un lado, algo muy importante y nodal, la materia de revisiones sistemáticas y metaanálisis en la maestría fue algo clave que impulsó enormemente a los revisores sistemáticos y a la generación de revisiones sistemáticas Cochrane y no Cochrane. La materia también de evaluación de tecnologías sanitarias en la maestría. Y un elemento muy importante es que tanto se valoró la generación o se considera que la tesis para la maestría puede ser una revisión sistemática y un metaanálisis. Esto considero que es un elemento muy importante que tenemos que luchar todos para que esto se pueda ser aceptado, porque no en todas las instituciones universitarias se aceptan tesis de maestría o de doctorado a las revisiones sistemáticas. De hecho, ahora les voy a comentar una experiencia que tuvimos para intentar hacer divulgación al respecto. Por otro lado, también desarrollamos cursos a distancia de revisiones sistemáticas y metaanálisis, algunos largos de 6 meses, otros más intensivos de 2 meses, con fuerte apoyo de tutores, cursos cortos presenciales de revisiones sistemáticas en instituciones, cursos de metaanálisis en red, a distancia, cursos GRADE y diplomaturas de revisiones sistemáticas que conllevan o terminan en una publicación de una revisión sistemática. Todas esas son iniciativas que hemos tenido que han tenido mayor o menor grado de éxito en la generación de revisores. También estamos evaluando la posibilidad de seguir desarrollando cursos de test diagnósticos, metaanálisis en stata, metaanálisis de proporciones. Muchas de las revisiones sistemáticas que desarrollamos fueron de cuestiones epidemiológicas, de carga de enfermedad, y los metaanálisis de proporciones tienen un papel muy importante. Y también, no tanta experiencia como han tenido nuestros colegas de Chile, pero también estamos avanzando en cursos para docentes y alumnos, es decir, darle más peso al pregrado. Pero reconocemos que nuestra mayor fortaleza está en el posgrado, aunque somos ayudantes y damos la materia de salud pública en la Universidad de Buenos Aires. Les comentaba lo importante que es por qué la revisión sistemática debe ser considerada una investigación científica y que debería ser aceptada como un proyecto de tesis, como cualquier otro diseño de investigación. Entre los coordinadores de Cochrane Argentina, escribimos un material que está disponible en esta página, en el IEX, y lo intentamos difundir sobre la posibilidad de que pueda ser considerada un proyecto de tesis de maestrías y doctorados. Menciono rápidamente nuestra producción en síntesis de la evidencia en números y en qué medida colaboraron estos revisores que se fueron generando a través de la maestría. A lo largo de toda la historia, desde la incepción del IEX, se generaron 141 revisiones sistemáticas, 39 revisiones Cochrane, entre las publicaciones de nuevo, más las actualizaciones, y 102 revisiones sistemáticas no Cochrane. Casi todas, 97% de las Cochrane y 99% de las no Cochrane, tuvieron la participación de un alumno o un docente del programa
y la maestría de efectividad clínica. O sea que siempre fueron un insumo, este semillero al cual nosotros recurrimos permanentemente para generar y formar equipos que a su vez multiplican y comparten esa experiencia. Abordamos estudios, sobre todo gran cantidad de revisiones sistemáticas de estudios observacionales, publicaciones metodológicas, revisiones panorámicas u overview, revisiones de alcance o scoping reviews, metaanálisis en red y metaanálisis de datos de pacientes individuales. Y dentro de las revisiones sistemáticas Cochrane, la mayoría fueron de intervención y algunas pocas de diagnóstico. Pero bueno, vamos sumando experiencia en diferentes metodologías o diseños de revisiones sistemáticas para poder avanzar y compartir en el futuro. También, como somos una agencia de evaluación de tecnologías, se hacen permanentemente reportes, en este caso 1212 llevamos a la fecha, de mesas de ayuda o reportes de evaluación de tecnología sanitaria ultra rápidos que se resuelven en 2 días para resolver sobre un paciente, o reportes rápidos que se resuelven en 4 a 6 semanas sobre cuestiones que los diferentes organismos de la salud pública, privada o de las obras sociales, de la seguridad social, nos van requiriendo. En definitiva, ¿qué experiencias para mí dieron más resultado para impulsar las revisiones sistemáticas en Argentina? Bueno, primero, generar una base mínima de personas en condiciones de tutorear o liderar una revisión sistemática. Y esto requiere, formar este ejército mínimo, requiere tiempo y dedicación. En los cursos con protocolos que culminaban con el desarrollo de un protocolo elegido por el alumno, es una experiencia muy positiva y muchas de ellas han terminado en la generación de una revisión sistemática Cochrane o no Cochrane, pero realmente son cursos que son muy demandantes porque tenemos que meternos en el desarrollo de la temática en particular. Pero sobre todo cuando uno quiere impulsar la producción en un país o en una región, creo que es una experiencia que se puede tomar en cuenta. También las diplomaturas de revisiones sistemáticas que acompañen no solamente hasta el protocolo, sino hasta la publicación. Esto también es otra experiencia que estamos llevando ahora adelante y estamos viendo cómo van a ser los resultados. Creo que otro punto clave es vincular los intereses y las capacidades de los individuos junto con los proyectos y las tesis. Entonces, muchas veces oficiamos en este semillero de alumnos, muchas veces se genera una red de colaboración que permite que algunos colaboren con el proyecto de unos y otros con el proyecto de otros. Y funcionamos como vínculo, como catalizador de estos proyectos. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar que es muy importante la búsqueda permanente de fondos de investigación para retroalimentar el proceso. Si podemos linkear alguno de estos proyectos con un subsidio, esto no solamente que alinea todos los intereses de la organización y de las personas. Bueno, desde ya muchas gracias, y preguntas y comentarios como las generales de la ley las dejamos para el final. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por esta presentación también tan detallada y inspiradora. Como siempre, el tiempo se nos hace corto, pero sí me permito el privilegio de tener el micrófono y, por tanto, de lanzarte una pregunta que tiene que ver, quizás un poco indirecta, pero me la ha sugerido pues todo este abanico de formación en tópicos que entran de lleno en metodologías avanzadas que requieren pues un entrenamiento específico. Y esto viene al hilo de, bueno, por una parte en Cochrane somos conocedores, no es algo nuevo,
de la creciente priorización de los tópicos por parte de los grupos, lo cual, digamos, cada vez la probabilidad, ¿no? La posibilidad de incorporarse en una revisión Cochrane se reduce porque tiene que ser objeto de esa priorización. Pero luego ahora se añade un nuevo escenario incierto, que es esta previsible, o previsible no, esta segura reorganización de Cochrane, que probablemente afectará también y muy mucho a la incorporación de autores en nuevas revisiones. Entonces, ¿cómo ves tú que quedará la participación de nuestros autores, sobre todo pensando también en qué necesidades de formación específica se requerirán, porque yo creo que se van a exigir niveles de excelencia demostrable altos, y cómo como red podríamos organizarnos para capacitar a nuestros autores que logren priorizar una revisión y por tanto ser autores o coautores de revisiones Cochrane. ¿Cómo ves tú el escenario? Bueno, Gerard, creo que es clave, es nodal la pregunta que estás haciendo y ataca una circunstancia que estamos viviendo en Cochrane, que es esta suerte de profesionalización. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la priorización de temas. Ya no podemos elegir por nuestra propia interés. Creo que un poco tenemos que alinear las prioridades de los países, las prioridades Cochrane, con los intereses. Eso no nos queda otro remedio y está de alguna manera bien que así sea, ¿no? Dentro de todo, quizá nosotros deberíamos ir hasta promoviendo aquellos temas prioritarios que son de interés genuino, sobre todo para nuestros intereses iberoamericanos. Pero pienso, ya habíamos demostrado en algunas circunstancias que hay cierto sesgo muchas veces para autores iberoamericanos que generan más dificultades, y esta profesionalización a la que se está planteando en el ámbito Cochrane puede que nos aleje un poco más de las posibilidades de publicación. Entonces, yo considero que nos vamos a tener que organizar muy bien, ir compartiendo las prioridades y creo que a estas dificultades se sale para adelante con más red, con más colaboración. O sea, creo que más red iberoamericana creo que nos puede ayudar a hacernos más fuertes y que podamos investigar y publicar los temas que son de interés también para nuestras regiones y para nuestra población. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, más que una respuesta, es una información general para todos. Precisamente una de las sesiones que, bueno, por causa de esta grave incidencia que hemos tenido, no se ha podido visionar. Es un vídeo que ha grabado y para esta sesión desde Cochrane Central, donde se informan acerca de los recursos creados ad hoc que en este momento están ya disponibles dentro de un repositorio específico dentro de la web de Cochrane. Algunos son de acceso libre, otros son de acceso restringido a autores Cochrane, pero toda una serie de materiales elaborados con altos estándares de calidad para justamente atender a estas necesidades de formación que cada vez son más numerosas y más complejas, más exigentes. Los estándares se complican, existe pues la necesidad de profundizar y en el uso de ciertas herramientas que el Robbins y el Robis 2, etcétera, etcétera, que el Rob 2 que viene ahora, donde pues hay debate y hay una percepción de que son herramientas que no son fáciles y que requieren pues de estudio, pero se ven favorecidas de materiales de autoaprendizaje que faciliten interiorizar estas habilidades que evidentemente se requieren y que se requiere incorporar para poder realizar revisiones según los estándares Cochrane. También en la medida que Cochrane incorpora nuevos formatos de revisión o revisiones
que atienden a otras necesidades clínicas como revisiones de pruebas diagnósticas, de pronóstico. Lógicamente se van expandiendo estas necesidades y por tanto todos estos recursos están disponibles. Este vídeo, que no lo vamos a visionar ahora, no obstante vamos a colocarlo en la página web de manera que en el corto plazo lo tendrán disponible para poderlo visionar, y los que no lo conozcan, creo que era importante difundir, que conocieran todos la existencia de estos recursos para que se puedan utilizar, porque a menudo estamos haciendo esfuerzos baldíos de reinventar la rueda cuando ya ha sido inventada. Por tanto, échenle un vistazo, porque allí seguro que encontrarán muchos recursos de valor. Debo decir también, antes de concluir, debo agradecer también, bueno, primeramente a los ponentes, disculpar por estas incidencias que han ocasionado interrupciones y un poco de apreturas en el tiempo. Agradezco también al doctor Giordano Pérez de Gaxiola, que ha aceptado pues, que su sesión, que tenía que cerrar esta sesión, se va a reprogramar. Él iba a hablar también de iniciativas de aprendizaje, de alfabetización en salud, y nos parecía que era otro flanco al que atiende la formación, un poco distinto a lo que hemos oído en un ámbito más formalmente académico, que era bien interesante, pero lo vamos a reprogramar. Y termino simplemente recordando con esta diapositiva que tendremos, perdón, no es esta. La próxima fecha lo tenía abierto, bueno, en todo caso, sí, será el próximo día 27 de octubre, donde tendremos una sesión focalizada en los avances en GRADE. Justamente otra de las necesidades y complejidades también que introducen las revisiones sistemáticas. Necesitamos entender el lenguaje GRADE, necesitamos saber leer las partituras de GRADE, y eso no es fácil, y no es fácil entenderlo y tampoco es fácil enseñarlo, de manera que tendremos una oportunidad de dedicarle una sesión a estos nuevos desarrollos, y también la oportunidad de preguntar a los ponentes. La coordinará Pablo Alonso, un experto en GRADE, pues poder preguntar todas estas inquietudes que seguro que tenemos. No me quiero alargar para respetar sus agendas, que ya sabíamos que son apuradas. Agradecerles como siempre su presencia en este seminario, haber hecho este hueco en su agenda ante tantas responsabilidades que tienen. Les agradecemos y simplemente les emplazamos para que nos acompañen en la próxima sesión, que se comunicará oportunamente por las redes y los canales habituales de comunicación de Cochrane Iberoamérica. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.